cómo un joven abogado que prometía justicia terminó construyendo el régimen más longevo de América Latina. Fidel Castro llegó al poder proclamando libertad, pero su revolución acabó convirtiéndose en un sistema donde la obediencia sustituyó a la democracia. Su historia es la de un hombre que cambió la ley por el control, la palabra por el miedo y la justicia por la permanencia. Un joven abogado prometió justicia, terminó controlando un país entero. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, un pequeño poblado del oriente cubano, hijo de Ángel Castro, un hacendado gallego, y de Lina Ruz, una campesina cubana. Era un hogar próspero, pero fuera del círculo de la aristocracia habanera. Su padre poseía extensas tierras azucareras y contratos con la United Fruit Company, símbolo del dominio económico estadounidense sobre la isla. Esa contradicción, el hijo de un terrateniente que terminó combatiendo a las élites, marcaría su historia. Estudió en colegios jesuitas de Santiago y La Habana, donde recibió una educación rígida basada en la disciplina y el liderazgo. Era un alumno brillante, competitivo y ambicioso. Desde joven observó la desigualdad entre las plantaciones del oriente y los barrios pobres de los trabajadores del azúcar. Esa realidad social lo acompañaría como argumento político toda su vida. En 1945 ingresó a la Universidad de La Habana para estudiar Derecho. Era un ambiente violento y caótico. Las huelgas, las protestas y los enfrentamientos entre grupos armados eran cotidianos. La universidad era el espejo de un país con partidos corruptos y un Estado débil. Allí Fidel se formó como agitador político. Aprendió que el discurso podía ser un arma, participó en asambleas, dirigió manifestaciones y cultivó una imagen de hombre decidido, dispuesto a arriesgarse. En 1947 se unió a una expedición organizada por exiliados dominicanos para derrocar a Rafael Trujillo. El plan fue frustrado por el gobierno cubano antes de zarpar. Ese episodio lo marcó. Entendió que la acción violenta, aunque fallida, podía convertirlo en figura política. Al graduarse en 1950, abrió un pequeño despacho en La Habana. Su carrera de abogado duró poco, defendía causas menores, pero usaba el tribunal como tribuna política. En paralelo, se afilió al partido ortodoxo liderado por Eduardo Chivas. El partido prometía vergüenza contra dinero y buscaba moralizar la vida pública. Chivas murió en 1951 tras dispararse en una transmisión radial. Su muerte lo convirtió en mártir. Castro intentó ocupar su espacio, presentándose como candidato a diputado para las elecciones de 1952. El 10 de marzo de ese año, el general Fulgencio Batista dio un golpe de Estado. Suspendió la Constitución de 1940, disolvió el Congreso y canceló las elecciones. Estados Unidos reconoció su gobierno de inmediato. Fidel presentó una demanda ante los tribunales por violación constitucional. Fue rechazada sin trámite. El joven abogado comprendió que el sistema judicial había dejado de ser una vía posible. A partir de ese momento, su lucha se trasladó a la clandestinidad. Organizó un grupo armado compuesto principalmente por estudiantes y obreros. Planeó atacar el cuartel Moncada, la segunda fortaleza militar del país, con el objetivo de provocar un levantamiento popular. El 26 de julio de 1953, 130 rebeldes asaltaron el cuartel en Santiago de Cuba. El plan fracasó, decenas murieron y otros fueron capturados. Fidel fue detenido tras varios días de fuga. En el juicio, sin garantías ni abogado, pronunció su alegato "La historia me absolverá". Acusó a Batista de dictador y a su gobierno de traicionar la República. Detalló un programa social que incluía la redistribución de tierras, la nacionalización de servicios públicos y la industrialización del país. Su discurso se difundió clandestinamente y lo convirtió en símbolo de resistencia. Fue condenado a 15 años de prisión en el presidio modelo de Isla de Pinos, una cárcel construida en forma circular para facilitar la vigilancia. Durante la reclusión, Fidel se comportó como dirigente. Leía, escribía y adoctrinaba a los demás presos. En 1955, bajo presión social y mediática, Batista decretó una amnistía general. Castro salió en libertad junto a sus compañeros. Fundó el movimiento 26 de julio y comenzó a reorganizar la lucha armada. El exilio en México fue decisivo. Allí conoció a Ernesto Che Guevara, médico argentino con formación marxista, a Camilo Cienfuegos, obrero emigrante, y junto a Raúl Castro, su hermano menor. Compraron armas y entrenaron en un rancho en Chalco. El 2 de diciembre de 1956 zarparon del puerto de Tuxpan en el yate Granma. Tras 7 días de viaje, desembarcaron en la costa de Oriente. La expedición fue un desastre. De los 82 hombres, solo 12 sobrevivieron al primer combate. Entre ellos estaban los futuros líderes de la revolución. Se refugiaron en la Sierra Maestra. Allí organizaron la guerrilla. Durante 2 años establecieron una red de apoyo campesino, capturaron armas y formaron columnas militares. Radio Rebelde transmitía sus comunicados.
En las ciudades, el movimiento clandestino encabezado por Frank País en Santiago de Cuba coordinaba sabotajes y huelgas. En febrero de 1957, el periodista Herbert Matthews del New York Times publicó una entrevista con Castro en la Sierra. El artículo lo retrató como un líder joven y carismático que luchaba por la libertad. Cambió la percepción internacional. Batista, que intentaba presentarlo como un bandido, perdió apoyo diplomático. A fines de 1958, el régimen se derrumbaba, el ejército desertaba, la economía se paralizaba y Estados Unidos retiró su respaldo. El 1 de enero de 1959, Batista huyó a República Dominicana con parte del Tesoro Nacional. Las columnas rebeldes entraron en las principales ciudades. El 8 de enero, Fidel Castro llegó a La Habana entre multitudes. El nuevo gobierno prometió elecciones, justicia y fin de la corrupción. En pocas semanas, el nuevo poder eliminó sin juicio a todo aquel que representara el pasado. En la fortaleza de La Cabaña, bajo la dirección de Ernesto Guevara, se realizaron centenares de juicios sumarios contra exfuncionarios y militares del antiguo régimen. Muchos fueron fusilados. Las ejecuciones se transmitieron por televisión. El gobierno las llamó justicia revolucionaria. Organismos internacionales las consideraron violaciones a los derechos humanos. El 17 de mayo de 1959 se promulgó la Ley de Reforma Agraria que limitó la propiedad privada a 400 hectáreas. Se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, presidido por Castro. Miles de campesinos recibieron parcelas, pero el Estado asumió el control directo sobre la producción. Las compañías azucareras y agrícolas estadounidenses fueron expropiadas. En respuesta, Washington redujo las compras de azúcar y suspendió los suministros de petróleo. Castro ordenó nacionalizar las refinerías de Esso, Texaco y Shell. En agosto, intervino los bancos y más de 200 empresas extranjeras. En octubre, la prensa privada comenzó a ser censurada. Periódicos históricos como Diario de la Marina fueron clausurados. El periodismo independiente desapareció. En enero de 1960, el primer ministro José Miró Cardona renunció por desacuerdos con la radicalización del gobierno. Castro asumió el cargo. En los meses siguientes, creó los comités de defensa de la revolución CDR, redes vecinales de vigilancia que cubrían todo el país. Oficialmente nacieron para evitar sabotajes, pero se convirtieron en el instrumento de control político más eficaz del régimen. El 4 de marzo de 1960, una explosión destruyó el barco La Coubre. Cargado con municiones belgas, murieron más de 100 personas. Fidel culpó a Estados Unidos de sabotaje. Aunque no se probó, el incidente sirvió para reforzar el discurso del enemigo externo. Poco después, la Unión Soviética comenzó a suministrar petróleo y asistencia técnica. En octubre, Estados Unidos impuso un embargo parcial a las exportaciones cubanas. En diciembre, Eisenhower autorizó la preparación de una invasión de exiliados cubanos. Cuba respondió expropiando las propiedades norteamericanas y reforzando su alianza con Moscú. En menos de 2 años, la República se transformó en un Estado centralizado. El pluralismo desapareció. Los tribunales actuaban bajo órdenes políticas, la oposición fue silenciada o encarcelada. La revolución que prometía devolver la Constitución terminó anulándola. El joven abogado que una vez citó artículos de ley para defender la justicia se había convertido en el arquitecto de un sistema donde la ley servía solo para proteger al poderes. Cuando la revolución triunfó en enero de 1959, Cuba era un país agotado, dividido y lleno de expectativas. El régimen de Batista había dejado un sistema corroído por la corrupción, con miles de muertos y una economía concentrada en manos de la oligarquía y las empresas estadounidenses. La población esperaba justicia, democracia y una vida más digna. Pero el nuevo poder no buscaba restaurar el orden republicano anterior, pretendía reinventarlo todo. El gobierno revolucionario nació sin una estructura política definida. No existía un parlamento legítimo ni partidos organizados. Las decisiones dependían directamente de un grupo reducido de líderes encabezados por Fidel Castro. Esa falta de institucionalidad fue la semilla del poder absoluto. Desde los primeros meses, Castro se presentó como mediador entre el pueblo y el Estado, convirtiéndose en una figura indispensable. Cada discurso suyo dictaba la dirección del país. Su palabra sustituía a la ley. En el plano internacional, la situación era explosiva. Estados Unidos observaba con desconfianza la ola de nacionalizaciones y el creciente acercamiento de Cuba a la Unión Soviética. En Washington, la revolución era vista como una amenaza comunista a 90 millas de sus costas. En Moscú, en cambio, era una oportunidad estratégica. Cuba se convirtió en un tablero de la Guerra Fría, pero esa rivalidad global no fue la causa del autoritarismo, sino su justificación. Fidel entendió que necesitaba un enemigo externo para mantener el control interno. El discurso antiimperialista
se transformó en la base de su legitimidad. Presentó cada crítica como parte de una conspiración dirigida por Washington. Quien dudaba era un traidor, quien discrepaba, un agente de la CIA. El miedo reemplazó al debate. En poco tiempo, el lenguaje de la guerra desplazó al de la política. Dentro del país, la euforia inicial se mezcló con la desconfianza. Muchos revolucionarios creían que la victoria debía conducir a elecciones libres. Otros, entre ellos los hermanos Castro y Ernesto Guevara, consideraban que el cambio debía ser más profundo. Guevara hablaba de la revolución moral del hombre nuevo, un ciudadano dispuesto a sacrificar su interés individual por la causa colectiva. Esa idea justificó la censura, el control y la obediencia. No se trataba solo de transformar la economía, sino también la mente. A partir de 1960, el nuevo Estado reorganizó todos los ámbitos de la vida nacional. Las instituciones tradicionales desaparecieron. Los tribunales ordinarios fueron reemplazados por tribunales revolucionarios. Las asociaciones profesionales, religiosas y estudiantiles fueron absorbidas por organizaciones controladas por el gobierno. La libertad de prensa se consideró un lujo burgués incompatible con la unidad del pueblo. Los medios privados fueron clausurados o intervenidos. La estructura económica también cambió. La nacionalización masiva convirtió al Estado en propietario de casi todos los medios de producción. Se impuso un modelo centralizado, inspirado en la planificación soviética. Las decisiones ya no se tomaban según las necesidades locales, sino desde los ministerios en La Habana. Las cooperativas agrícolas y las pequeñas empresas fueron absorbidas. A corto plazo, el entusiasmo revolucionario mantuvo la producción, pero con el tiempo el sistema perdió eficiencia. El país se hizo dependiente de los subsidios soviéticos. En el ámbito social, la revolución logró avances innegables. En 1961 se lanzó una campaña de alfabetización que movilizó a más de 200.000 voluntarios. Miles de jóvenes fueron enviados al campo para enseñar a leer y escribir. En menos de un año, el analfabetismo se redujo drásticamente. Fue un logro histórico, pero también un mecanismo de adoctrinamiento. Los textos escolares fueron reescritos para incluir la versión oficial de la historia y el pensamiento revolucionario. La educación se convirtió en el principal instrumento de control ideológico. El mismo año, la tensión con Estados Unidos alcanzó su punto máximo. En abril de 1961, un grupo de exiliados cubanos, apoyados por la CIA, desembarcó en Playa Girón, en la bahía de Cochino. El ataque fracasó en 3 días. Para el gobierno fue una victoria política. Fidel la presentó como la primera derrota del imperialismo en América Latina. Con ese argumento, declaró el carácter socialista de la revolución y selló la alianza con Moscú. Desde ese momento, el proceso quedó definido. Quien se opusiera al socialismo se oponía a la patria. El fracaso de la invasión permitió justificar una depuración interna. Intelectuales, religiosos, periodistas y antiguos aliados liberales fueron acusados de conspirar con el enemigo. Muchos fueron encarcelados o enviados a campos de trabajo. Los medios quedaron bajo control total. Los sindicatos, antes autónomos, pasaron a depender de la Central de Trabajadores de Cuba, dirigida por cuadros del partido. El pluralismo político desapareció sin necesidad de un decreto. Bastó el miedo. La creación de los comités de defensa de la revolución consolidó ese sistema de vigilancia. Cada barrio tenía un responsable encargado de registrar los movimientos de los vecinos, controlar reuniones y reportar sospechas. Las paredes comenzaron a escuchar, la vida privada desapareció, la revolución exigía transparencia total, pero solo del pueblo hacia el Estado. Nadie podía fiscalizar al poder. Rubén Mato, comandante del ejército rebelde y héroe de la insurrección, se convirtió en ejemplo de lo que ocurría a quien se atrevía a disentir. En 1959 había enviado una carta a Castro advirtiendo sobre la creciente influencia comunista en el gobierno. Fue arrestado, juzgado y condenado a 20 años de prisión. Su caso envió un mensaje claro: la lealtad ideológica estaba por encima de cualquier mérito revolucionario. A partir de 1962, el control estatal se volvió total. La economía fue militarizada. Los trabajadores agrícolas y obreros industriales debían cumplir cuotas de producción definidas por el gobierno. El salario se vinculó al comportamiento político. Se instauró el racionamiento alimentario, la libreta de abastecimiento, símbolo del nuevo orden. El Estado garantizaba lo básico, pero limitaba todo lo demás. El conflicto con Estados Unidos escaló al punto más peligroso durante la crisis de los misiles en octubre de 1962. La instalación secreta de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano provocó una confrontación directa entre John Kennedy y Nikita Khrushchev. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Cuando los soviéticos acordaron retirar los misiles sin consultar a Cuba, Fidel se sintió traicionado. Aún así, usó la crisis como propaganda. La pequeña isla había resistido a las dos superpotencias. Ese episodio consolidó la mentalidad de asedio permanente. Desde entonces, el gobierno justificó todas sus medidas represivas como defensa nacional. El discurso oficial afirmaba que Cuba vivía bajo ataque constante. Esa lógica permitió prolongar el estado de excepción
durante décadas. Las cárceles se llenaron de opositores y religiosos. Los homosexuales fueron enviados a campos de reeducación en los años siguientes. Las libertades desaparecieron en nombre de la revolución. Entre 1963 y 1965, el nuevo Estado cubano se cerró sobre sí mismo. Se fundaron las unidades militares de ayuda a la producción, donde miles de jóvenes fueron enviados a trabajos forzados. La prensa extranjera perdió acceso. La vida cotidiana se organizó según consignas. Los niños aprendían a decir, seremos como el Che. La figura del líder se volvió omnipresente. Sus retratos colgaban en las aulas, en las fábricas y en los edificios públicos. En 1965 se fundó oficialmente el Partido Comunista de Cuba. Todos los movimientos anteriores, el 26 de julio, el Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular fueron absorbidos. Fidel Castro asumió como primer secretario. Desde entonces, el partido y el Estado se confundieron. El sistema se cerró completamente. Cuba había pasado de una dictadura militar a una dictadura ideológica. Lo que empezó como un proyecto nacionalista terminó siendo un régimen de control total. Fidel no solo gobernaba el país, controlaba la narrativa, la historia y la memoria. Los mismos campesinos que lo habían apoyado ahora vivían bajo la vigilancia de los CDR. Los intelectuales que lo habían celebrado se encontraban en el exilio o en silencio. La revolución ya no pertenecía al pueblo, sino al líder. En apenas 6 años, un movimiento que prometía libertad se transformó en una estructura de poder absoluto. La revolución había creado su propio enemigo, el ciudadano que pensara por sí mismo. Después de la crisis de los misiles, el régimen cubano emergió fortalecido en el plano interno, pero subordinado en el internacional. La Unión Soviética se convirtió en su único aliado real. La retirada de los misiles había humillado a Castro, pero también le mostró una lección que aplicaría el resto de su vida. En el tablero mundial, Cuba no podía sobrevivir sin un protector. La revolución, que se había proclamado soberana y antiimperialista, empezó a depender del otro imperio. Desde 1963, Moscú comenzó a financiar la economía cubana mediante créditos preferenciales, compra garantizada de azúcar y suministro de petróleo a bajo precio. A cambio, Cuba debía alinearse con la política exterior soviética. La independencia económica fue reemplazada por la dependencia ideológica. El comercio con el bloque socialista llegó a representar más del 80% de las exportaciones e importaciones del país. El azúcar, que durante décadas había sido símbolo de explotación, se convirtió en la moneda de intercambio con Moscú. Cuba enviaba millones de toneladas anuales y a cambio recibía combustible, maquinaria, fertilizantes y alimentos. La planificación centralizada soviética se instaló en los ministerios cubanos. Cada sector tenía su asesor del este encargado de supervisar metas y métodos. Fidel presentó esa relación como una alianza entre iguales, pero en los hechos era una dependencia. Las decisiones estratégicas pasaron a depender de los intereses del Kremlin. Moscú veía a Cuba como una pieza útil en su política de influencia sobre el tercer mundo. La isla era el escaparate del socialismo tropical, el ejemplo a exhibir ante África y América Latina. En nombre de esa misión, Cuba se convirtió en base ideológica, militar y diplomática de la Unión Soviética en el hemisferio occidental. El precio fue alto, la economía nacional se adaptó a las necesidades del bloque, no a las del pueblo. Se priorizó la producción de azúcar y níquel, relegando otros sectores. La agricultura diversificada desapareció. Los incentivos laborales fueron sustituidos por consignas. Trabajar dejó de ser un medio para mejorar la vida personal. Se volvió un deber político. El mérito fue reemplazado por la lealtad. Che Guevara, designado ministro de Industria, intentó introducir un modelo distinto. Propuso eliminar el salario material y reemplazarlo por estímulos morales. Creía que el socialismo debía crear un hombre nuevo, movido por la conciencia revolucionaria. El resultado fue desastroso. Las fábricas se paralizaron, la productividad cayó y los errores de planificación se multiplicaron. La economía comenzó a depender totalmente de la ayuda soviética. En 1965, Guevara abandonó sus cargos y desapareció de la vida pública. Se marchó en secreto para impulsar la revolución en África y luego en Bolivia. Para Fidel, su salida fue una pérdida simbólica, pero también una oportunidad. Sin el Che, la revolución se volvió menos idealista y más pragmática. Cuba dejó de hablar de hombre nuevo y empezó a hablar de cumplimiento del plan. El control político se consolidó. El Partido Comunista de Cuba, fundado ese mismo año, unificó todos los movimientos previos bajo una sola dirección. No existía diferencia entre partido, gobierno y ejército. La burocracia se convirtió en el nuevo poder. Cada decisión económica, cultural o educativa debía alinearse con las directrices del Comité Central. La censura se institucionalizó. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba fue creada para controlar la producción cultural. En 1971, el llamado Caso Padilla revelaría al mundo ese control. El poeta Heberto Padilla fue encarcelado por escribir versos críticos. Bajo presión,
fue obligado a una autocrítica pública, un ritual de sumisión política. Aquello marcó el fin de la ilusión de los intelectuales de izquierda que aún veían en Cuba una revolución romántica. Durante los años 60, el gobierno cubano exportó su ideología a otros países de América Latina y África. Miles de jóvenes fueron enviados como asesores o guerrilleros. Castro promovió movimientos armados en Venezuela, Colombia, Nicaragua y Bolivia. Su objetivo era extender la revolución continental. Moscú veía con cautela esas aventuras, pero las toleraba mientras no comprometieran sus relaciones con Estados Unidos. Cuba actuaba como instrumento del soft power soviético, mostraba que el socialismo podía nacer en el tercer mundo, pero bajo la tutela del Kremlin. La vida cotidiana en Cuba cambiaba de manera silenciosa. El Estado se convirtió en padre y patrón. Controlaba la vivienda, la educación, el empleo, la alimentación y la información. Cada ciudadano dependía de una libreta de racionamiento que determinaba qué podía consumir. El mercado desapareció. La propiedad privada se consideró un vestigio burgués. La movilidad interna se restringió. Las familias eran vigiladas por los comités de defensa de la revolución. Las escuelas formaban a los niños como soldados del deber. Y las iglesias perdían feligreses bajo la presión oficial. Aún así, la propaganda presentaba el sistema como una sociedad nueva, libre de explotación. Las campañas de salud pública eliminaron enfermedades endémicas y extendieron la atención médica gratuita. Esos logros reales sirvieron para justificar la represión. El mensaje era claro: se puede renunciar a la libertad si a cambio se garantiza igualdad. Durante la década de los 60, el país vivió entre la utopía proclamada y la escasez permanente. Los apagones, el desabastecimiento y las largas filas se hicieron parte de la rutina. El entusiasmo colectivo comenzó a erosionarse. Para mantener la moral, el gobierno recurrió a la épica. Cada año tenía un objetivo heroico: producir 10 millones de toneladas de azúcar, alcanzar metas industriales imposibles, demostrar que el socialismo podía superar al capitalismo. Ninguna de esas metas se cumplió. Pero la propaganda transformó cada fracaso en una victoria moral. La población empezó a dividirse en dos grupos: los convencidos y los resignados. Los primeros veían en Fidel un salvador histórico. Los segundos, un poder inamovible al que era mejor adaptarse. La emigración se convirtió en la única forma de protesta silenciosa. Miles de cubanos comenzaron a abandonar la isla en barcos precarios o pidiendo asilo en embajadas extranjeras. El Estado calificó a los que se iban de gusanos y confiscó sus bienes. La ruptura familiar se transformó en una política no declarada: dividir para controlar. El exilio, especialmente en Miami, se convirtió en el espejo que el régimen necesitaba para reafirmar su discurso. En cada cubano que escapaba, Fidel veía una prueba de su razón. Los débiles huían, los fieles resistían. En 1968, el gobierno lanzó la ofensiva revolucionaria, que eliminó los últimos vestigios de propiedad privada. Pequeños comercios, talleres, cafeterías, todo pasó a manos del Estado. Fue el paso final hacia la economía planificada total. En la práctica significó la parálisis productiva. Pero para Fidel era una cuestión de principios. La revolución debía ser pura, incluso a costa del hambre. La dependencia de Moscú se profundizó. Los asesores soviéticos controlaban sectores clave: planificación económica, defensa, transporte y comunicaciones. Los puertos estaban llenos de mercancías del bloque socialista. Cuba se convirtió en una economía subsidiada. El petróleo soviético se pagaba con azúcar. Cada tonelada que no se producía aumentaba la deuda política. La relación con la Unión Soviética era al mismo tiempo una alianza y una humillación. Fidel se mostraba desafiante en sus discursos, pero sabía que sin Moscú el sistema colapsaría. En privado, los dirigentes soviéticos lo consideraban un aliado incómodo, un líder impredecible que usaba el lenguaje del marxismo para consolidar su propio culto personal. En 1970, el fracaso de la zafra de los 10 millones, la campaña para alcanzar una producción récord de azúcar, marcó el límite del experimento. Solo se lograron 8,5 millones. La economía entró en crisis. La revolución había prometido abundancia, pero entregó austeridad perpetua. A cambio, ofrecía una narrativa: la de un pueblo sitiado que resistía al enemigo externo. Esa idea mantuvo unido al país. El impacto social fue devastador. Tras años de sacrificio sin resultados, el entusiasmo revolucionario se transformó en conformismo. Las familias aprendieron a sobrevivir mediante el trueque, la economía informal y la lealtad fingida. La juventud creció sin expectativas materiales, educada en el discurso del sacrificio eterno. Surgió una doble moral: en público, fidelidad absoluta; en privado, descontento silencioso. Las colas se convirtieron en espacios de desahogo y la escasez en el lenguaje cotidiano de una generación que ya no soñaba con el futuro, sino con resistir el presente. La alianza con Moscú garantizó estabilidad política, pero destruyó la independencia económica. Cuba cambió su dependencia de Washington por otra más profunda:
La revolución, nacida en nombre de la soberanía, terminó subordinada a otro imperio. Fue el precio de la obediencia. En apariencia, Cuba vivía una etapa de crecimiento, pero detrás de esas obras existía una economía artificial, sostenida por subsidios externos. Moscú pagaba por el azúcar cubano precios muy superiores al del mercado internacional y vendía petróleo a precios preferenciales. El país no producía riqueza real, la recibía por fidelidad política. Ese subsidio permitió a Castro mantener un nivel de vida socialmente aceptable y construir su mayor instrumento de control, la educación y la cultura. En las escuelas se enseñaba la historia como epopeya revolucionaria. La figura del líder aparecía en libros, murales y actos públicos. La lealtad se inculcaba desde la infancia. Los medios repetían sin cesar las consignas del Estado. La guerra de Angola, iniciada en 1975, fue el mayor compromiso militar de Cuba fuera de sus fronteras. Más de 300.000 cubanos participaron en distintos periodos entre soldados, médicos y técnicos. Mientras tanto, dentro del país, la sociedad se volvió más uniforme. El Estado controlaba el empleo, el acceso a bienes y el ascenso social. La meritocracia real fue sustituida por la fidelidad política. Los privilegios como el acceso a autos, viviendas mejores o viajes al extranjero se concedían por confianza ideológica. La burocracia creció hasta niveles desproporcionados. La vida cotidiana estaba regulada por normas, cuotas y lealtades. En los años 80, Cuba entró en su época dorada socialista. Los subsidios soviéticos alcanzaron su punto máximo. Cada año llegaban millones de toneladas de petróleo, granos y materias primas. En apariencia, era una sociedad igualitaria, pero esa igualdad se basaba en la escasez. No existía la abundancia, solo la distribución controlada de la carencia. En las ciudades, el descontento comenzó a crecer silenciosamente. La juventud de los 80, nacida bajo la revolución, no conocía otra realidad. Muchos jóvenes sentían que el sacrificio permanente carecía de sentido. A diferencia de sus padres, no habían vivido la guerra ni la insurrección. Querían consumo, música extranjera, libertad de movimiento. El régimen respondió cerrando aún más los espacios de expresión. En 1980, el estallido del éxodo del Mariel fue el síntoma más visible. Más de 120.000 cubanos salieron del país en embarcaciones improvisadas hacia Estados Unidos. El gobierno calificó a los emigrantes de delincuentes y contrarrevolucionarios. Sin embargo, aquel éxodo reveló la grieta interna. La revolución ya no era una causa unificadora. Era un sistema de control que sobrevivía por costumbre y miedo. Fidel comprendió que el descontento juvenil podía ser una amenaza. Reforzó el aparato de vigilancia, multiplicó los CDR y amplió el control sobre universidades y centros laborales. Mientras tanto, el mundo cambiaba. En 1985, Mikhail Gorbachev asumió el poder en la Unión Soviética. Su política de apertura, la perestroika y la glasnost, buscaba reformar el socialismo, hacerlo más transparente y menos autoritario. Para Castro, esas reformas eran peligrosas. Sabía que la apertura política podía desmantelar el sistema que había construido. Cuba rechazó oficialmente la perestroika y mantuvo su modelo intacto. Fue el inicio de la divergencia con Moscú. El distanciamiento se profundizó a fines de los 80. La economía cubana seguía funcionando gracias a los subsidios soviéticos, pero el flujo de ayuda comenzó a reducirse. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el principio del fin. Los países del este se democratizaban. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Cuba perdió su principal fuente de sustento. De un día para otro, desaparecieron los subsidios, el petróleo barato y los créditos. Las fábricas se paralizaron, los transportes colapsaron, la electricidad se volvió intermitente, el comercio exterior se redujo a una fracción mínima. Comenzaba el período especial, la etapa más dura desde el triunfo de la revolución. El impacto fue inmediato, la economía se contrajo más del 30%, el transporte público casi desapareció, los alimentos escasearon hasta niveles críticos, aparecieron los apagones se hicieron rutina, los cubanos comenzaron a criar animales en sus balcones, a fabricar bicicletas improvisadas, a vivir de inventar soluciones diarias. Por primera vez, el sistema enfrentó el hambre sin poder culpar al imperialismo. A pesar del colapso, el régimen sobrevivió. Castro utilizó el discurso de resistencia nacional para mantener la cohesión. Redefinió el sacrificio como virtud patriótica. Quien cuestionaba era acusado de debilitar la moral del pueblo. La censura se endureció y los medios repitieron la consigna: resistir es vencer. La revolución se transformó en un acto de supervivencia colectiva. En apenas 20 años, Cuba había pasado de ser la vitrina del socialismo tropical a un país sumido en la penuria. Lo que comenzó como una revolución para liberar al hombre, terminó convirtiéndose en un sistema que lo ataba al Estado. Y cuando el imperio que lo sostenía se derrumbó, solo quedó la disciplina del miedo. El derrumbe de la Unión Soviética dejó a Fidel Castro
frente a su obra sin sostén externo. El sistema que construyó dependía de subsidios, petróleo barato y un mercado cautivo para el azúcar. En 1991 todo eso cayó. Se detuvo el tráfico de barcos, las refinerías quedaron sin crudo y la industria se apagó. El régimen lo llamó periodo especial en tiempos de paz. La propaganda pidió paciencia. El costo lo pagó la población. Castro tomó dos decisiones estratégicas. Endureció el discurso político y abrió válvulas económicas selectivas. En lo ideológico, convirtió la crisis en una campaña de resistencia. El enemigo volvió a ser el centro del relato. Cada apagón era culpa del embargo. Cada protesta, una maniobra extranjera. En lo económico, autorizó medidas que había condenado durante décadas. Legalizó la tenencia de dólares, permitió inversiones mixtas con capital extranjero, abrió el turismo internacional y creó un circuito de tiendas en divisas. No era una reforma para empoderar a los ciudadanos, era un mecanismo para captar moneda fuerte sin ceder poder. La apertura creó una economía dual. En un plano, salarios en pesos casi sin poder de compra. En otro, dólares y privilegios asociados al turismo. Surgió una brecha social que la revolución juró haber eliminado. Quien recibía remesas o trabajaba con turistas accedía a bienes y servicios. Quien dependía del salario estatal quedaba fuera. El Estado supo aprovechar esa fractura, administró la escasez como herramienta política. La supervivencia cotidiana pasó a depender de permisos, conexiones y favores. El gobierno toleró la economía informal cuando le convenía. ¿No podía reclamar derechos? Para quien cruzaba esa línea estaban la vigilancia, el acoso y la cárcel. El liderazgo de Fidel se rehizo sobre la crisis. Recorrió provincias, habló en plazas, prometió resistencia y victoria moral, presentó los sacrificios como prueba de patriotismo. Su imagen volvió al centro del sistema. Era el jefe de una nación asediada. La narrativa anuló la responsabilidad del gobierno en el colapso. En 1994 estalló la protesta popular más grande desde 1959. Miles salieron al malecón de La Habana con consignas de libertad. El gobierno respondió con unidades especiales y detenciones. La tensión amenazó con desbordar el control. Castro aplicó una salida calculada. Anunció que quien quisiera irse podía hacerlo. En semanas, decenas de miles se lanzaron al mar en balsas. Fue una válvula de escape social y política. La emigración masiva redujo la presión interna. Confirmó una práctica del régimen, exportar el conflicto cuando no puede resolverlo. Ese mismo año comenzó una recomposición del control. Se expandieron los comités de defensa de la revolución en los barrios. Se reforzó la vigilancia en centros laborales y universidades. A la represión abierta se sumó la prevención. El Estado registraba afinidades, amistades y hábitos. Los disidentes eran aislados en silencio. Se les negaba empleo, estudio o licencia. La presión constante quebraba iniciativas cívicas sin necesidad de grandes juicios. Castro combinó la mano dura con una apertura mínima al trabajo por cuenta propia. Autorizó paladares, alquileres y oficios regulados. No era una liberalización real. Los permisos podían retirarse en cualquier momento. Las inspecciones y multas mantenían a los emprendedores bajo control. El Estado no cedía poder. Administraba excepciones. El turismo se convirtió en fuente principal de divisas. Hoteles con capital extranjero se levantaron en polos costeros y en La Habana surgió un apartheid económico no declarado. Zonas con abastecimiento y servicios para turistas coexistían con barrios sin productos básicos. La doble moneda institucionalizó esa diferencia. El Estado recaudaba los dólares y pagaba salarios en pesos. La desigualdad pasó a ser un mecanismo de disciplinamiento. La política exterior de Estados Unidos añadió presión y excusas. 1996, la ley Helms-Burton endureció el embargo y sancionó a empresas que negociaran con propiedades expropiadas. El gobierno cubano la utilizó para reforzar el relato del asedio y para justificar la falta de reformas profundas. Es que la tensión escaló tras el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate. Washington respondió con sanciones. La confrontación le sirvió a Castro para reagrupar apoyos internos y para recalcar que la crítica equivalía a traición. La crisis de los balseros dejó a la vista otra herramienta de control, la frontera como válvula. Cuando la presión social crecía, el régimen facilitaba la salida. Así lo había hecho en Camarioca y en Mariel. Ahora lo repetía, el mensaje era pragmático y cruel. Si no estás de acuerdo, vete. La política migratoria se convirtió en instrumento de gobernabilidad. La salud pública se mantuvo como orgullo oficial, pero enfrentó carencias de insumos y personal. Médicos y técnicos salían en misiones internacionales para obtener divisas. Quienes quedaban debían multiplicarse. El discurso insistía en la excelencia del sistema. La realidad mostraba hospitales sin medicamentos y barrios con agua intermitente. En 1999, Chávez asumió la presidencia de Venezuela. A partir de entonces, Cuba recibió petróleo en condiciones preferenciales a cambio de servicios médicos y asesorías. Era una nueva dependencia. El castrismo respiró de nuevo.
No gracias a una reforma productiva, sino por la sustitución de un patrocinador por otro. La relación con Venezuela no solo aportó combustible, proporcionó un socio político para relanzar el discurso de integración bolivariana. Cuba vendió su modelo como fuente de capital humano. Exportó médicos, maestros y técnicos. Importó petróleo y financiamiento. Internamente, el alivio energético redujo los apagones y mejoró algunos servicios. Políticamente, reforzó la idea de que el liderazgo personal de Fidel era imprescindible para negociar rescates externos. A finales de la década, el control ideológico seguía intacto. La Constitución no cambió su definición del partido como fuerza dirigente. La prensa siguió bajo mando estatal, la seguridad interna mantuvo su capacidad de disuasión, surgieron pequeños espacios de sociedad civil, pero vivían bajo acoso. El caso Elian González, entre 1999 y 2000, expuso la habilidad propagandística de Castro, convirtió una tragedia familiar en una campaña nacional, movilizó actos, medios y diplomacia para lograr el regreso del niño. Presentó la victoria como prueba de soberanía moral frente a Estados Unidos. Fue un triunfo comunicacional, no político. Cuando el siglo cambió, Fidel Castro tenía 74 años y el país que había prometido transformar seguía anclado en la escasez. Los discursos se multiplicaban, pero las cifras no acompañaban. El crecimiento económico era débil, las infraestructuras envejecidas y la productividad mínima. La revolución, que había nacido con la idea de liberar, había terminado dependiendo del control. El año 2003 marcó un retorno a la represión directa. En la llamada Primavera Negra, 75 disidentes fueron encarcelados. Sus delitos: escribir artículos, poseer libros prohibidos, organizar reuniones pacíficas. Aquella ola represiva mostró que la apertura de los 90 había sido solo una pausa táctica. La prioridad seguía siendo preservar la autoridad del Estado y del líder. Mientras tanto, la relación con Venezuela se profundizaba. Los envíos de petróleo superaban los 100.000 barriles diarios. A cambio, Cuba enviaba médicos, maestros, asesores militares y expertos en inteligencia. El intercambio sostenía la economía, pero también consolidaba una nueva dependencia. Fidel utilizó esa alianza para presentarse como mentor del socialismo del siglo XXI, proyectando su influencia sobre una generación de líderes latinoamericanos que veían en él un símbolo de resistencia al orden estadounidense. Las reformas económicas, como la autorización de cooperativas y la apertura limitada a la inversión extranjera, se aplicaban con lentitud y reversibilidad. Todo cambio debía ocurrir bajo control político. En julio de 2006, una hemorragia intestinal obligó a Fidel a delegar temporalmente el poder en su hermano Raúl. Raúl Castro asumió la presidencia en 2008. Prometió actualizar el modelo y mejorar la eficiencia. En los años siguientes se eliminaron algunas prohibiciones simbólicas. Los cubanos pudieron comprar teléfonos móviles, hospedarse en hoteles y vender viviendas. Se amplió el trabajo por cuenta propia, pero las reformas fueron limitadas. No modificaron la estructura de poder ni la hegemonía del Partido Comunista. El poder no desapareció con la enfermedad de Fidel. Se redistribuyó dentro de su entorno más íntimo. Mientras el pueblo hacía colas para conseguir arroz o jabón, el líder vivía rodeado de comodidades que negaba tener. El sacrificio era obligatorio para todos, menos para él. Su relación con la prensa internacional fue otro rasgo de su genio político. Sabía cómo seducir a los periodistas extranjeros, especialmente a los occidentales fascinados por la épica revolucionaria. Respondía con ironía, improvisaba con fluidez, dominaba cada entrevista, convertía cualquier crítica en oportunidad para reafirmar su papel de víctima heroica frente al poder norteamericano. Controlaba el escenario como un orador experimentado. Mientras la prensa local vivía bajo censura, él disfrutaba de atención mundial. Fidel no temía al micrófono, temía al silencio que pudiera hacerlo olvidar. Esa habilidad para manejar la percepción pública estaba ligada a su psicología. Tenía una memoria prodigiosa, un ego desmesurado y una obsesión por el detalle. Desconfiaba de todos, incluso de sus aliados más cercanos. No toleraba la contradicción, pero premiaba la adulación inteligente. Creía en su destino histórico con fervor casi religioso. Su noción de la verdad era instrumental. La usaba como herramienta, no como límite. Quienes lo conocieron de cerca describen su carácter como intenso, impredecible y autoritario. Un hombre convencido de que la historia se movía según su voluntad. En el plano internacional, el cambio más visible llegó en 2014, cuando el presidente Barack Obama anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Por primera vez en más de medio siglo, los gobiernos de ambos países hablaron públicamente de cooperación. Hubo apertura de embajadas, vuelos directos y visitas oficiales. Pero la ilusión de cambio duró poco. El régimen celebró el reconocimiento, no la transformación. Los presos políticos seguían detenidos, la censura seguía intacta y la oposición continuaba acosada. Las generaciones nacidas después del colapso soviético crecieron sin fe
en la épica revolucionaria. Querían salir, no resistir. En barrios y universidades el discurso oficial sonaba viejo, ajeno. El 25 de noviembre de 2016, Fidel Castro murió a los 90 años. La noticia recorrió el mundo en minutos. En La Habana, el silencio fue más contenido que espontáneo. Millones lo lloraron por costumbre, por respeto o por miedo. Otros lo despidieron con alivio silencioso. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas viajaron a Santiago, siguiendo el mismo camino inverso que recorrió con su ejército rebelde en 1959. En el discurso oficial se habló de legado, de independencia y de dignidad. En los hechos quedaba un país empobrecido, dividido y sin un proyecto claro. El Estado mantenía su control, pero había perdido su sentido moral. Las instituciones sobrevivían sin eficacia, los jóvenes sin esperanza y la historia sin revisión. El mito revolucionario se había convertido en rutina. El joven abogado que un día proclamó "la historia me absolverá" murió como un patriarca absoluto, dueño del poder, del relato y del silencio. La promesa de libertad que en 1959 movilizó a un pueblo terminó en una estructura cerrada que ahogó toda disidencia. Su revolución, que prometía justicia, terminó administrando desigualdad. Su gobierno, que hablaba de soberanía, dependió siempre de otros imperios. Moscú primero, Caracas después. A este punto de la historia, ¿de verdad el enemigo de Cuba es Estados Unidos o es el sistema impuesto que después de tantas décadas ya demostró que no funciona? Déjame tu opinión en los comentarios para entender cómo tú has vivido esta historia o cuál es tu visión sobre ella. Si te gustó el video y no quieres perderte los próximos capítulos, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita, porque en esta, tu enciclopedia cubana, te contamos la verdad de toda la historia.